Capítulo 732. El diablo no cree en lágrimas. Ansem estaba preocupado, ya que esto no era como antes. Si sus atacantes fueran élites ordinarias, entonces el escuadrón especial no tendría ningún problema para proteger a nadie. Pero los Ura que había encontrado ni siquiera parecían humanos. Como tal, Ansem estaba preocupado por la seguridad de su madre si permanecía en el refugio. Insuan escuchó lo que Ansem tenía que decir y rápidamente contactó a su supervisor, preguntando a dónde había ido Luo Sulan. Ella estaba en el refugio, y miembros del escuadrón especial la habían escoltado en una cacería. Insuan le dijo a Ansem que ya había enviado gente a buscarla y creía firmemente que no tardarían en regresar. El refugio Cristal Azul estaba cerca de las montañas Bukta y Luo Sulan estaba en una cacería bajo la protección de Wu Qinggang. Aunque ya tenía muchos puntos geno, sus habilidades de combate y destreza todavía eran algo deficientes. Todavía no había sido capaz de enfrentarse a una criatura mutante. Cuando luchaba contra una, la frustración de verla luchar obligaba a Wu Qinggang a ayudarla a acabar con ellas. Por lo que Wu Qinggang podía ver, las mujeres como ella eran mejores para ser del tipo elegante. Pensaba que sería mejor que nunca tocara un arma y que en lugar de eso fuera atendida, de pies a cabeza, por los hombres. Pensaba que debería renunciar al deseo de combate y dedicarse a disfrutar de cosas más femeninas como las flores y el romance. No había necesidad explícita de que saliera a cazar. Con el poder y la posición de su hijo, él podía seguir enviándole la carne necesaria para que ella pudiera maximizar sus puntos geno sagrados. Pero cada mes, Luo Sulan solicitaba una expedición para salir a cazar. Solo quería matar criaturas mutantes ordinarias y Wu Qinggang siempre se sentía lleno de deseos de ayudarla cuando la veía intentar lidiar con los monstruos contra los que buscaba luchar. Una mujer como ella, pensaba, no estaba hecha para luchar. Particularmente no para luchar contra criaturas tan miserables. Aunque Wu Qinggang se sentía así, nunca se relajó en su deber de protegerla. Lo último que quería era que ella saliera herida. Era consciente de que su hijo también era miembro del escuadrón especial, pero la protección de los demás era una responsabilidad fundamental de todos aquellos que deseaban formar parte del escuadrón especial, de todos modos. Wu Qinggang daría su vida para asegurar su seguridad. De repente, un rugido sonó desde el bosque cercano. Un tigre negro saltó de la maleza, rápido como una sombra. Es una criatura de sangre sagrada, un tigre sombra negra. ¿Por qué se ha aventurado hasta aquí? La cara de Wu Qinggang cambió. Los tigres sombra negra solían residir en los rincones más profundos de los bosques espesos y no tenían ninguna razón para estar cerca de aquí. Señora An, escóndase detrás de mí y no huya. Wu Qinggang se interpuso para eliminar a la criatura mutante, sacándola del campo de juego. Entonces, caminó delante de Luo Sulan. Al ver que el tigre sombra negra se acercaba, Wu Qinggang desenvainó su espada larga y corrió a su encuentro. Wu Qinggang podía matar a los tigres sombra negra de sangre sagrada, pero hacerlo sería más difícil teniendo que proteger a Luo Sulan al mismo tiempo. Pero entonces, más rugidos vinieron del bosque. Las cosas empeoraron cuando otras dos criaturas emergieron del bosque. Wu Qinggang tardó un momento en reconocer lo que estaba viendo, pero cuando se dio cuenta con fuerza. Su cara se cayó al ver emerger del bosque a otras dos criaturas de sangre sagrada. Señora An, monte su montura de sangre sagrada de vuelta al refugio. Yo los mantendré ocupados. Wu Qinggang se precipitó a la batalla con el tigre sombra negra mientras le pedía a Luo Sulan que escapara. Pequeño Wu, por favor ten cuidado. Luo Sulan invocó la montura de sangre sagrada que Ansem le había dado y salió de la zona con prisa. La espada de Wu Qinggang brilló con una luz cegadora mientras luchaba para darle el tiempo que necesitaba para alcanzar la seguridad absoluta. Ella había llegado al pie de las montañas, no muy lejos del refugio Cristal Azul.
Una vez que saliera de ese lugar, estaría a salvo. Pero mientras Lo Sulan montaba su montura de sangre sagrada, acercándose a la salida, una docena de personas aparecieron frente a ella. Le impidieron el paso y rodearon su montura. Señora Ann, sería mejor que viniera con nosotros. Una especie de líder dio un paso al frente para hablar y cuando terminó su frase, esbozó una media sonrisa. ¿Quiénes son ustedes, y por qué debería seguirlos? Preguntó Luo Sulan, asustada por su repentina aparición. No se preocupe, no planeamos hacerle daño. Estamos aquí para traerle la reunificación con su hijo. Dijo el hombre de mediana edad. ¿Qué le ha pasado a pequeño Zen? Preguntó rápidamente Luo Sulan. Lo sabrá una vez que venga con nosotros. Dijo el hombre, con un tono helado. No voy a ir con ustedes. Dijo Luo Sulan, mientras se mordía los labios. ¿Por qué te molestas siquiera en hablar con ella? Solo captúrenla de una vez. Interrumpió fríamente otro hombre. De acuerdo, entonces. El otro hombre hizo un gesto con la mano y el resto se acercó a ella. Sabían todo sobre Luo Sulan. Era una ama de casa que había matado a unas cuantas criaturas ordinarias para sobrevivir. La habían cuidado gracias a la bondad de otros, incapaz de luchar por sí misma. Ya la habían separado del protector asignado del escuadrón especial, lo que significaba que capturarla sería una tarea fácil de lograr. Ustedes tienen padres, ¿cómo creen que se sentirían si supieran que están aquí, intentando secuestrar a una mujer sola? Suspiró Luo Sulan mientras hablaba. Cállate, si te niegas a venir con nosotros pacíficamente, échale un último vistazo a esa piel suave como la seda, antes de que la cortemos y te arrastremos con nosotros. Le dijo San Fan fríamente. Sufrir en la adversidad del mal es un acto más noble que sucumbir indefensamente a las peticiones brutales de aquellos que desean hacerte daño. Dijo Luo Sulan. Entonces considera que nuestra paciencia y cortesía se han acabado. Disculpa el trato brusco que pueda ocurrir a continuación. San Fan levantó la mano e intentó agarrar a Luo Sulan por el pelo y sacarla de la montura en la que estaba. Justo cuando la mano de San Fan estaba a punto de tocar a Luo Sulan, ella levantó su mano suave como la seda y la agitó casualmente frente al cuello de San Fan. Estaba a solo 2 pasos de distancia, y la cabeza de San Fan fue separada de su cuello como si la hubiera cortado un cuchillo invisible. La cabeza salió volando a gran distancia, mientras un rastro de sangre seguía su estela en el aire. Los ojos estaban sombríos, y parecían sugerir que lo que acababa de suceder no era justo. ¿Alguno de ustedes se ha sentido alguna vez desesperado? El rostro de Luo Sulan era como hielo. No parecía asustada ni temerosa en absoluto. Parecía desprovista de emoción, fría. Simplemente fría. Sus corazones temblaron, mientras escalofríos recorrían sus espaldas. La sangre se esparció por todas partes como flores. Se movió rápidamente, y con cada giro direccional, seguía un jarabe rojo. Diablo, eres el diablo. Durrusi estaba petrificado de miedo. Todas las élites que lo rodeaban, incluyendo a San Fang, y 2 con bloqueos genéticos abiertos, lo más probable es que tuvieran el poder de matar o capturar a una supercriatura. Si no poseyeran tal poder, habría sido imposible para ellos sacar a 3 criaturas de sangre sagrada para atacar y alejar a Wu Qinggang. Pero las élites ahora eran asesinadas sin piedad por una mujer que solo tuvo que dar 10 pasos rápidos para separar la cabeza de cada élite de su cuello. Sin embargo, con la sangre roja que salpicaba y fluía, ni una sola gota manchó la ropa de la mujer. Luo Sulan seguía luciendo tan elegante y gentil como siempre. La mujer se paró frente a Durrusi, quien ya no pensaba que era una mujer bonita. Ahora era el diablo. La mujer estaba a punto de dar su último, 11º paso, cuando las piernas de Durrusi parecieron desmoronarse y casi lo hicieron caer al suelo. Ni siquiera podía pensar en huir, debido a lo aterradora que era. Era realmente más aterradora que el diablo. No, no me mates. Todavía tengo a mis padres, y tengo esposa e hijos. Durrusi balbuceó su súplica de piedad,
después de caer de rodillas. El diablo no cree en las lágrimas. Luo Sulan le dio a Durrusi una última mirada fría. Movió la mano, y otra cabeza se elevó al cielo con una estela de sangre en el aire. Capítulo 733. Esto debe ser una alucinación. El equipo Cristal Azul encontró a Luo Sulan cerca de las montañas y rápidamente la llevaron de vuelta al refugio. Wu Qinggang mató a una criatura de sangre sagrada y logró ahuyentar a las otras dos antes de regresar él mismo. El equipo Cristal Azul creía que las cosas no eran tan simples como podrían haber parecido inicialmente, ya que esas criaturas de sangre sagrada no deberían haber aparecido donde estaban en primer lugar. Pero aparte de su intrusión, no pasó nada más, Luo Sulan estaba a salvo. Aunque fue extraño, la seguridad de Luo Sulan era todo lo que importaba. Después de regresar al refugio, se teletransportó a la Alianza. Cerca de la base de las montañas, el suelo parecía alterado. La tierra parecía fresca, como si algo hubiera sido enterrado recientemente. Mamá, ¿estás bien? Insuan le había contado a Ansem lo que había ocurrido en el refugio, y también le pareció extraño. Pero si querían hacerle daño a su madre, no parecía que la atracción de las tres criaturas de sangre sagrada fuera suficiente. Estoy bien, ¿qué podría haberme pasado a mí? Preguntó Luo Sulan. Mamá, puede que haya ofendido a alguien en el refugio. Ya han intentado atacarme, pero no tuvieron éxito. Como no pudieron desquitarse conmigo, me temo que puedan ir por ti, por mi familia, en respuesta. Por lo tanto, no creo que debas abandonar la seguridad de la alianza por ahora. Le dijo Ansem directamente. No podía ocultarle cosas a su madre, y por el asunto que le preocupaba actualmente, tenía que contarle toda la verdad para que pudiera entender la gravedad de la situación. Si no lo hacía, y abandonaba felizmente la seguridad de la alianza, podría encontrarse en problemas. Lo que había sucedido era extraño, sí, pero Hansen no quería que le pasara nada más a ella. Hasta que llegara a la ubicación de su madre, no quería que abandonara la alianza. Pequeño Zen, ¿a quién ofendiste? ¿Pasará algo? Preguntó Luo Sulan con preocupación. No te preocupes, puedo manejar todo esto. Tu hijo es fuerte ahora. Dijo Ansem sonriendo mientras hablaba. Es mi culpa, por no poder protegerte. Habló Luo Sulan, con un tono de tristeza. Mamá, ya fue bastante difícil para ti criarme. Ahora, yo debería ser quien te proteja. Le dijo Ansem rápidamente. Pequeño Zen, ¿todavía tienes la reliquia de tu bisabuelo? Le preguntó Luo Sulan, aparentemente al azar. Por supuesto que sí. No te preocupes por eso, mamá. Siempre llevo este colgante. Dijo Ansenador. Muy bien, entonces... Una expresión de alivio inundó a Luo Sulan. Después de colgar el comunicador, la expresión de Luo Sulan era complicada. Pensó para sí misma. Después de todos estos años esforzándonos tanto, aún no podemos escapar de este bucle. Después de que Ansem confirmara la seguridad de su madre, decidió retomar su viaje al refugio Cristal Azul. El desierto negro. Un desierto negro interminable que parecía el interior del horno del infierno. Los colores eran sombríos y desesperanzadores, mucho más deprimentes que un desierto promedio. Ansem cabalgaba al ladrador dorado a través del desierto negro, y debido al vasto tamaño de la región y a sus páramos áridos, se veía solo y pequeño en medio de este. Ojalá no tuviera que comer ni beber. Al menos me sentiría mejor en este maldito lugar si no tuviera que hacerlo. Ansem llevaba 6 días atravesando el desierto negro cuando se dio cuenta de que estaba perdido. Una enorme tormenta de arena negra se había desatado 2 días antes, lo cual era bastante amenazante. No dañó a Ansem, pero en su huida, terminó perdiendo todo sentido de la orientación. Ansem ahora se concentraba en caminar en una sola dirección, con la esperanza de poder salir del desierto negro antes de agotar todas sus soluciones nutritivas.
El zorro plateado no se veía cómodo bajo la luz del sol. Seguía posado en el hombro de Hansen, pero usaba su propia cola como escudo o sombrilla esponjosa para bloquear la luz solar. También bostezaba mucho. ¿Un refugio? Hansen vio un edificio realmente grande en medio de las arenas negras que atravesaba, lo que hizo que abriera los ojos de par en par. Incluso si no era un refugio humano, y siempre y cuando no fuera un superrefugio, podía aventurarse dentro y obtener un nuevo espíritu. Si hacía eso, podría teletransportarse de vuelta a la Alianza y darse una ducha caliente. Podría descansar, reabastecerse y prepararse una vez más. Hansen apresuró al ladrador dorado, queriendo acercarse al lugar más rápido. Observó atentamente el refugio a medida que se acercaba más y más. Era bastante pequeño, por lo que se convenció de que no era un superrefugio. Por lo pequeño que parecía en realidad, ni siquiera parecía tener el tamaño de un refugio real. Supuso que era más probable que fuera un refugio noble. Pero cuando se acercó, Hansen comenzó a sentirse un poco inquieto. El refugio se veía un poco desaliñado y rústico. No parecía estar en ruinas totales, pero ciertamente parecía una antigua ciudad que había sido abandonada hace mucho tiempo. Esto no puede ser un refugio abandonado. Oh, por favor, Dios, que el teletransportador siga funcionando. Hansen oró en su corazón. A medida que se acercaba a la ciudad Yellowstone, las cosas no eran tan malas como parecían inicialmente. De hecho, era un refugio humano, y ante la puerta principal, notó que se había colocado una sombrilla gigante. Debajo de la sombrilla había un banco para tomar el sol con una persona acostada en él. Había una mujer hermosa tumbada allí. Tenía unas piernas largas y bonitas, con el pelo corto y negro. Su trasero era firme y redondo como un melocotón, cuyo protagonismo solo era robado por sus grandes pechos. Su cintura era delgada pero sólida, y se podía entrever un poco de músculo allí. En medio de este aburrido desierto negro, a Hansen casi se le caen los ojos de lo increíble que era esta vista. ¿Cómo podía Hansen verlo tan claramente? Porque la dama de pelo corto estaba desnuda, tomando el sol en el banco en una postura relajada. ¿Me están jugando una mala pasada los ojos? ¿Estoy sufriendo una alucinación por haber estado demasiado tiempo en el desierto negro? Quizás sea realmente un espejismo. Hansen se frotó los ojos con fuerza, queriendo confirmar que lo que estaba viendo era realmente cierto. La ciudad Yellowstone seguía ahí. La sombrilla y el banco para tomar el sol seguían ahí, al igual que la hermosa dama. Pero Hansen todavía no creía que fuera verdad. Volvió a guardar al ladrador dorado en el mar del alma y aceleró su acercamiento a la ciudad Yellowstone. Corrió hacia allí tan rápido como sus piernas podían llevarlo. A medida que Hansen se acercaba más y más, la imagen del lugar que había descubierto se hacía más y más clara. Realmente parecía un lugar real que existía. De ninguna manera. ¿Esto es real? No hay manera de que tenga tanta suerte. No tiene sentido que haya una mujer guapa y desnuda tomando el sol aquí en el desierto. Esto debe ser una alucinación, debe serlo. El desierto negro no tiene un refugio humano. Hansen no creía que lo que estaba viendo fuera realmente cierto. La hermosa mujer yacía frente a Hansen, boca abajo. Llevaba gafas de sol y a su lado había un poco de zumo y aperitivos. Parecía estar dormida. ¿Alucinación? Tiene que ser una alucinación. Hansen estaba ahora delante de la dama de pelo corto. Extendió la mano para agarrar el trasero de burbuja de la mujer para confirmar la validez de su visión y se sorprendió al sentir que su piel era suave y elástica al tacto. Incluso podía sentir el protector solar que se había aplicado. Quizás me equivoqué. Esto parece real. Hansen pensó que se sentía muy bien, así que apretó su trasero un poco más. Un segundo después, sin embargo, la dama de pelo corto se despertó. Giró la cabeza de forma somnolienta y dijo: Naranjito, no hagas eso.
Estoy tratando de tomar el sol aquí. Cuando su vista se enfocó y vio a Hansen con una mano todavía firmemente agarrada a su trasero, se quedó completamente helada. Ambos se miraron fijamente durante unos segundos antes de que la mujer estallara, lo que provocó que un grito resonara por todo el desierto negro. Capítulo 734. ¿Espíritu? Sus hermosas piernas eran como dos dragones azotadores, intentando capturar a Hansen como un par de tijeras. Parecían listas para cortarlo allí mismo. Hansen siguió esquivando su captura e intentó suplicar a la mujer, diciendo: Señora, he estado vagando solo por el desierto negro durante demasiado tiempo. Pensé que me había encontrado con un espejismo. Solo me preocupaba comprobar si mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Aunque no le estaba diciendo toda la verdad, nunca iba a admitir lo mucho que realmente disfrutó jugando con su trasero. Voy a matarte. A la mujer no le importaron sus palabras y siguió intentando atacar a Hansen. Si quieres matarme, ¿puedes al menos ponerte algo de ropa primero? Hansen siguió retrocediendo, hablándole. Las cosas se habían salido un poco de control, y ver su cuerpo desnudo revolotearse estaba volviendo un poco incómodo. La mujer se quedó helada y gritó una vez más. Al segundo siguiente, la mujer invocó una armadura para cubrir su cuerpo. Apretó los dientes y reanudó sus intentos de atacar a Hansen. Señora, debe creerme. Soy un soldado con ética. Hansen pensó que había oído esas palabras en alguna parte antes, así que las usó. La mujer continuó como si estuviera sorda y loca, y sus intentos de atacar a Hansen no disminuyeron. Señora, si sigue así, tendré que ser grosero. No podrá culparme por lo que suceda después. Es de día, y usted estaba sin ropa en público. Tome el sol o no, no soy la única persona que se detendría a admirarla. Dijo Hansen. A la mierda lo público. Aparte de ti, ¿qué otros pervertidos podrían estar escondidos por aquí, Dijo la dama, en medio de sus intentos frenéticos de atacar a Hansen. Hansen se dio cuenta justo ahora de que no había nadie más en la ciudad. Aparte de la dama de pelo corto, el entorno local estaba completamente muerto. Incluso después de usar el aura Dongxuan, no pudo detectar la presencia de otras fuerzas vitales en la zona. ¿Solo estás tú aquí en esta ciudad? Hansen le preguntó a la mujer mientras esquivaba y bloqueaba sus ataques. La dama ya no le respondió y continuó intentando atacar a Hansen. Los principios de Hansen eran sencillos: si podía explicar un problema primero, lo haría. Si no podía, primero peleaba y luego hablaba. Entonces, Hansen usó una mano para agarrar la pierna de la dama y la otra mano para agarrar su puño. Luego la jaló y la volteó contra el suelo. La dama usó su otra mano para intentar contraatacar a Hansen. Él agarró el puño y le llevó el brazo hacia atrás. Luego, sacó la cadena de platino de su cintura y le ató las piernas y los brazos. Después de eso, la levantó con un brazo. Idiota, suéltame. La mujer era muy terca y no estaba dispuesta a rendirse. Ahora intentó usar sus dientes para morder a Hansen, pero por la forma en que la sostenían, no podía alcanzarlo a pesar de sus mejores intentos. Cuando te calmes, te dejaré ir. Hansen continuó sosteniendo a la dama que había sido atada. Cogió una de sus bebidas y comenzó a beberla. Genial. Hansen bebió 3 de sus bebidas y eructó ruidosamente. Eres un idiota, obsceno y barato. No toques mis bebidas. La dama se enfadó aún más al ver a Hansen consumir sus bebidas. Hansen la ignoró y la llevó a la ciudad. La ciudad estaba desolada. Los restos en ruinas de antiguas casas de piedra eran todo lo que había. El polvo y la arena habían cubierto gran parte de las ruinas y parecía que nadie había vivido allí durante muchos años. No se encontró rastro de ocupación. Hansen se dirigió hacia la plaza.
Un refugio pequeño como este no contenía teletransportadores en habitaciones ordinarias, solo públicos en la plaza o en el Salón de los Espíritus. La plaza no era muy grande y el suelo estaba compuesto por muchas baldosas amarillas. Estaba bastante limpio allí, como si alguien se hubiera tomado el tiempo de limpiar. Pero cuando Hansen vio el teletransportador, se sintió decepcionado. El teletransportador parecía estar dañado e inoperable. Hansen caminó más y más profundo en la ciudad, pero encontró poco más que filas de casas en ruinas, arena y polvo. Las casas tenían solo 2 pisos de altura, pero había un salón de espíritus. El salón de espíritus destacaba entre el resto, con 4 pisos de altura. Hansen caminó delante del salón de espíritus y la mujer de repente pareció asustada y dijo: No entres. Sal de este lugar. ¿Por qué? Hansen notó que finalmente parecía estar dispuesta a hablar, así que bajó la cabeza para preguntarle. No puedes entrar allí porque no puedes. Dijo la mujer de pelo corto, mientras apretaba los dientes. Hansen notó que volvía a decir tonterías y la ignoró. Siguió adelante. Detente. No entres, hay un espíritu aterrador ahí dentro. Gritó rápidamente la dama de pelo corto. Hansen levantó los labios y le dijo: Pero es un refugio tan pequeño. Este es un refugio noble como mucho, así que, ¿qué tipo de espíritu aterrador podría residir aquí? Además, si hay uno, ¿cómo te las has arreglado para teletransportarte dentro y fuera de este lugar? Realmente hay un espíritu allí, y nunca he salido de este lugar. Enfatizó la mujer de pelo corto. Puf. No me digas que esas bebidas vinieron contigo en un viaje hasta aquí. Hansen no se creía su historia. Cuando la dama de pelo corto escuchó eso, pensó en que Hansen no solo le apretó el trasero, sino que también se bebió las bebidas que había guardado durante tanto tiempo. Y el hecho de que se bebiera 3, todas a la vez. Enfadada, dijo: Sí. Así es, gran imbécil cachondo. Devuélveme mis bebidas. Puf. Hansen todavía no le creía. Aún cargando a la mujer, se acercó a la puerta y la abrió. Hansen ya había usado su aura Dongshuan para echar un vistazo al interior, pero no pudo detectar nada. Por lo tanto, creyó que estaba mintiendo. No vayas. Realmente hay un espíritu aterrador allí, y te arrepentirás de entrar. Déjame ir y morir allí dentro sola, no me arrastres al infierno contigo. La dama de pelo corto notó que él estaba ignorando sus súplicas y advertencias, así que hizo todo lo posible para persuadirlo de que no abriera la puerta. Casi gritó. En el momento en que Hansen entró en el salón de espíritus, su corazón dio un vuelco. Una fuerza aterradora se le acercó como una sombra negra o una serpiente venenosa. Hansen sostuvo su púa rex llameante horizontalmente y bloqueó la serpiente similar a una sombra. Vio lo que parecía ser una cadena negra del grosor de un brazo envolverse alrededor de su púa rex. Al otro lado de la cadena negra, parecía que una persona la sostenía, vestida con una armadura rota. Estaba empalado en un pilar negro, y la cadena que blandía atravesaba su cuerpo y se adentraba en la piedra que había detrás de él. El hombre parecía guapo pero frío, y tenía ojos largos y estrechos. Tenía 2 orejas de zorro en su largo cabello negro. Miró fríamente a Hansen, mientras sus largos dedos agarraban el otro extremo de la cadena. Capítulo 735, Pequeña Naranja. El hombre tiró de la cadena y una poderosa fuerza arrastró a Hansen hacia él. Hansen se sorprendió, pero soltó la púa rex llameante que se había enredado con la cadena. Hansen invocó su alma de bestia dama de nieve y se combinó con ella, devolviendo la púa rex al hacerlo. El hombre azotó su cadena negra, que se había dividido en 1000 serpientes más pequeñas que buscaban engancharse a Hansen Ador.
Si no hacía algo, quedaría cubierto por una legión de demonios deslizantes. Oh, no, estoy muerta. ¿Solo querías que alguien muriera contigo, para no tener que morir solo? Nunca he tenido novio y nunca he tenido sexo. No quiero morir todavía. La dama de pelo corto todavía estaba bajo el brazo de Ansen y al ver las cadenas negras, casi comenzó a llorar. Pero entonces Ansen movió su cuerpo. Con la dama en la mano, logró tejer y evadir cada latigazo de cadena. El atacante parecía asustado, por lo que azotó su cadena de nuevo. La cadena negra que blandía parecía viva, y se convirtió en una serpiente venenosa que intentó morder y morder a Ansenador. Ansen corrió entre las cadenas, y no importaba lo aterradora que fuera el arma, no podía tocarlo. Voy a morir. Voy a morir. La dama de pelo corto se sentía como una pasajera en un coche, conduciendo a máxima velocidad por el borde de un acantilado. En cualquier segundo, el coche podría volcar y enviarla en picado al suelo distante. Los ojos de la dama de pelo corto estaban empezando a llorar. Ansen tenía las habilidades para esquivar los ataques, sin embargo, si la dama de pelo corto se hubiera quedado a su suerte, la cadena la habría atrapado en un instante. Pero aún así, ser sostenida por Ansen y tener su vida puesta completamente en sus manos era más aterrador que cualquier otra cosa imaginable. Sin embargo, el rostro de Ansen estaba empezando a verse sombrío y ya estaba llevando su Sutra Dongshuan al máximo. Todo lo que podía hacer era seguir esquivando la cadena del hombre, y por mucho que lo intentara, no podía encontrar una ventana de oportunidad suficiente para poder salir. Este sí que es un superespíritu, eso seguro. ¿Pero por qué lo han encerrado aquí de esta manera? Ansen reflexionó sobre lo peculiar de la situación del espíritu mientras observaba el vestíbulo entre sus evasiones de los ataques. No había ninguna estatua en el vestíbulo, solo un pilar negro. Había 2 cadenas negras, cada una tan gruesa como un brazo. Las empuñaba el espíritu, sí, pero estaban unidas al pilar a través de heridas expuestas en el pecho del hombre. El hombre tenía menos de 1 metro de margen de movimiento y la cadena que usaba era una de las 2 que lo ataban al pilar. Ansen usó el aura Dongshuan pero no pudo observar la energía del hombre. Ansen intentó escapar 6 veces, pero su retirada fue impedida cada vez por la cadena. Pero aún así, la cadena aún no lo había golpeado, y la continua evasión de Ansen fue impulsada por su simulación del flujo de energía del Hijo de la Luz de Dios a través del Sutra Dongshuan. El hecho de que estuviera luchando contra un superespíritu encadenado comenzó a irritar a Ansen, sin embargo. Creía que debería haber tenido más de lo necesario para derrotar a tal enemigo, y su incapacidad para hacerlo lo hizo enfurruñarse. Aún así, sabía que lo mejor para él sería intentar escapar en ese mismo momento, y ahí fue donde utilizó su poder. Cada vez que intentaba huir, era arrastrado de vuelta por alguna razón. No sentía nada, pero la joven de pelo corto estaba llorando como si estuviera en una montaña rusa. Había gritado tanto que ahora había perdido la voz. Con el rostro sollozante y bañado en lágrimas, lo único que podía hacer era permanecer indefensa en los brazos de Ansenador. Aunque no podía observar el flujo de energía del hombre, aún podía memorizar el patrón y la metodología de cómo el hombre usaba la cadena. Si aprendía su habilidad con la cadena y entendía todos sus movimientos, podría escapar del vestíbulo de espíritus sin problemas. Afortunadamente, el espíritu mismo estaba encadenado al pilar e incapaz de moverse. Si no estuviera encadenado, no se habría preocupado por luchar contra el espíritu y simplemente habría invocado a su pequeño ángel en su lugar. Pero batallas como esta eran muy instructivas para Ansenador. Rara vez se encontraba con un arma como esta, por lo que verla fue toda una sorpresa. Ansen ahora se estaba emocionando bastante. Casi se olvidó de la mujer que lloraba bajo su brazo. Su mente corrió emocionada para encontrar una manera en la que pudiera romper la cadena que se usaba contra él.
Después de una hora de esto, Hansen finalmente logró salir del vestíbulo. El poder total del espíritu estaba indudablemente restringido por su atadura. ¿Por qué ese espíritu está encadenado aquí? No hay estatua ni piedra espiritual aquí, es bastante extraño, por decirlo menos. Debido a que no tenía piedra espiritual, Hansen no tenía ningún interés particular en matar al espíritu. Matarlo no le proporcionaba ningún beneficio a Hansen, y en cambio, podría solo ayudar a su atacante. Si el espíritu muriera, simplemente reaparecería en su propia piedra espiritual y no estaría atrapado como lo estaba ahora. Maldito pervertido, déjame ir. La joven de pelo corto, cuyo rostro estaba pintado con marcas de lágrimas secas, sintió que le comenzaba a doler la cintura. Lo siento, me olvidé por completo de ti. Hansen solo ahora recordó que estaba cargando a una hermosa mujer. La dejó en el suelo y le quitó la cadena de platino que había usado para atarla. La joven de pelo corto intentó levantarse, pero le dolía mucho la cintura. Todo su cuerpo se sentía entumecido también. Se levantó a medias, pero luego tropezó y cayó de nuevo en los brazos de Hansen. Hansen la ayudó a enderezarse, sonrió y dijo: Señorita, sé que soy guapo, pero por favor, vaya más despacio. No hay necesidad de literalmente lanzarse a mis brazos. No estoy dispuesto a salir con cualquiera. Es importante que nos conozcamos primero. Vete al infierno. La mujer empujó a Hansen y se sentó en un escalón de piedra, sintiéndose algo lisiada. Luego comenzó a frotarse la dolorida cintura. Hansen quiso coquetear un poco más con la mujer y tal vez llegar a saber qué podría haber sucedido aquí. Pero de repente, sintió una presencia aterradora surgir en algún lugar fuera de las murallas de la ciudad. Se movía rápidamente. Hansen pareció abatido y miró hacia la puerta de la ciudad. Le preguntó a la mujer de pelo corto: Señorita, aparte de este espíritu, ¿reside alguna otra criatura horrible en la zona? La joven de pelo corto no respondió. Hansen escuchó pasos fuertes, sin embargo, y luego vio una criatura que parecía un gato. Parecía un gato, pero era tan grande como un elefante. Tenía pelaje naranja y se dirigía hacia ellos a pisotones. Hansen frunció el ceño. Con la fuerza vital que podía sentir, la reconoció como una supercriatura. Naranjito, justo a tiempo. Este gran pervertido ha estado tratando de acosarme, así que ven aquí y pégale una paliza. La joven de pelo corto vio a la supercriatura y de repente pareció muy contenta. Saltó a la espalda del gato y le acarició la cabeza. Con una pata, señaló a Hansen. La criatura usó sus grandes ojos redondos para mirar a Hansen, y luego soltó un grito temible. Capítulo 736, un refugio para uno. Al ver una bola de pelo naranja extra grande acercándose a toda prisa, el zorro plateado que todavía estaba posado en el hombro de Hansen se movió antes de que su amo pudiera hacerlo. El pelaje del zorro plateado se erizó, y una carga de luz plateada comenzó a formarse en su pelaje. Con una descarga feroz, un rayo plateado golpeó a la supercriatura que la joven de pelo corto llamaba Naranjito. El agudo chillido del gato y el fuerte grito de dolor de la mujer que lo montaba sonaron al mismo tiempo. El pelo de Naranjito se erizó tras el golpe y el pelo de la joven de pelo corto parecía como si hubiera sido prendido en llamas. Inmóvil, cayó de la espalda del gato. Naranjito, después de su sorpresa, ardió de rabia y saltó hacia Hansen y el zorro plateado. El zorro plateado no esperó un segundo y rápidamente se desmontó del hombro de su amo. Saltó en el aire y disparó más rayos mientras estaba en el aire. El Naranjito una vez más se tambaleó hacia atrás, chillando de dolor. Pero a pesar del dolor que sufría, no estaba de humor para someterse y ceder todavía. El zorro plateado era su objetivo principal, y el gato hizo todo lo posible para atrapar al zorro plateado que se deslizaba repetidamente por el aire, moviéndose de un lado a otro.
Aunque la velocidad de Naranjito era bastante impresionante, no era suficiente para atrapar al zorro plateado. Cada vez que el zorro plateado evadía un ataque, electrocutaba a su enemigo. El zorro plateado no podía volar alto, pero no tenía que hacerlo. Solo voló lo suficientemente alto como para que Naranjito no pudiera agarrarlo. Era frustrante para el gato, que tanto deseaba al felino peludo que lo burló. Para Hansen, era una escena divertida. Aunque Naranjito era mucho más grande que el zorro plateado, ambos eran super criaturas jóvenes. El gato parecía haber nacido antes que el zorro plateado, pero de alguna manera, parecía estar en alianza con la joven de pelo corto. La joven de pelo corto estaba paralizada mientras veía cómo su gato era acosado. Estaba bastante sorprendida antes, cuando Hansen logró escapar del vestíbulo de espíritus sin sufrir ningún daño. Pero ahora, estaba aún más sorprendida de que la mascota zorro plateado del pequeño pervertido pudiera desafiar a la suya propia. Y la forma en que atacaba era más una burla divertida que otra cosa. Dios los cría y ellos se juntan. Gritó la joven de pelo corto, a pesar del miedo que comenzaba a invadir su mente. Cuando Zhou Yumei se convirtió en una evolucionada y entró en el segundo santuario de Dios, nunca esperó que la enviaran a un basurero como este. Ningún humano poblaba la región, y cuando llegó aquí por primera vez, presenció a una criatura luchando contra un espíritu. Así fue como salió del vestíbulo de espíritus al llegar, y así fue también como quedó varada, aquí en tierra de nadie. Zhou Yumei tuvo la suerte de conocer a Naranjito en el refugio. No la trató como a una enemiga, y fue muy amable con ella. La razón por la que Zhou Yumei había logrado sobrevivir aquí se debía a Naranjito, de hecho, quien salía con frecuencia a recoger botín para ella. La carne de las criaturas que le traía era de la variedad de sangre sagrada, lo que sorprendió mucho a Zhou Yumei. Después de estar juntas durante mucho tiempo, el vínculo entre Zhou Yumei y Naranjito se había vuelto fuerte. Cazaban juntas a menudo, y ella pudo presenciar con qué facilidad Naranjito mataba a tales criaturas. Pero este poderoso Naranjito suyo ahora estaba siendo acosado por un pequeño zorro opresivo y estaba comenzando a preocuparse un poco por su bienestar. Zhou Yumei se giró para mirar a Hansen con su expresión de preocupación, pero se sorprendió al ver que él ya se acercaba. Llevaba una sonrisa, y un brillo lascivo brillaba en sus ojos mientras le devolvía la mirada. ¿Qué quieres? Te lo advierto, soy una evolucionada poderosa. Mantén tus manos para ti y no intentes nada estúpido. Zhou Yumei adoptó una posición de batalla mientras le daba a Hansen su advertencia. Sus proclamaciones de fuerza eran falsas, sin embargo, y el tono fingido de poder que trató de forzar no funcionó. Carecía de la intimidación que deseaba. Después de todo, Hansen la había restringido fácilmente antes, y ahora su mayor pilar de apoyo, su mascota Naranjito, estaba jugando con la mascota zorro plateado del hombre. No podía ayudarla en absoluto, a pesar de su deseo, y esto comenzó a hacerla entrar en pánico. Déjame hacerte algunas preguntas primero. Si tus respuestas satisfacen mi curiosidad, olvidaré que esa bola de pelo naranja alguna vez intentó atacarme. De lo contrario... Antes de que Hansen terminara su frase, rió 2 veces con un tono amenazante. ¿O qué? El corazón de Zhou Yumei se heló al ver la risa de Hansen. Aquí solo estamos tú y yo, así que lo que pase entre nosotros se quedará así. Si estoy de buen humor, te violaré y luego te mataré. Si estoy de mal humor, te mataré y luego te violaré. Si estoy indiferente, te mataré mientras te violo. Hansen estaba intimidando. Al escuchar sus palabras, a Zhou Yumei se le erizaron los pelos de la piel. Forzó una sonrisa adorable y con voz suplicante rogó. Oh, hermano mayor. No es necesario que hagas algo así. Somos humanos, ¿no? Y hemos tenido la suerte de cruzarnos en este gran segundo santuario de Dios. Nuestro encuentro debe ser destino. Debemos ayudarnos el uno al otro, no enfrentarnos. ¿Cómo te llamas?
Ansem la miró profundamente mientras preguntaba. Me llamo Zhou Yumei. Vengo de una familia pobre y poco importante. He trabajado duro para convertirme en una evolucionaria, y no puedo creer que haya acabado aquí. No hay nadie más aquí, y parece que no puedo irme. Casi muero aquí. Conocerte ha sido una suerte. Zhou Yumei parecía realmente lamentable en aquel momento. Olvídate de la actuación. Eres joven y poderosa para haber entrado en el segundo santuario de Dios, debes haber alcanzado el máximo de puntos génicos sagrados para convertirte en una evolucionaria. ¿Y dices que eres de una familia pobre? Hablaron Ansem con desprecio. Zhou Yumei presentó una sonrisa incómoda y dijo. Bueno, estoy bien. Soy más pobre que la mayoría de los ricos, pero supongo que soy un poco más rica que la mayoría de los pobres. Sé sincera conmigo, ¿crees que no te desnudaría y tiraría a la sala de espíritus sin dudarlo? Ansem le dijo esto con una cara severa. Está bien, hermano. Te contaré todo lo que quieras saber. Zhou Yumei volvió a asustarse con Ansenador. Así que Ansem supo quién era ella y el vínculo que la unía con Pequeño Naranja. Zhou Yumei era alguien importante, era hija de un consejero. Aunque había muchos hijos en la familia Zhou, no todos tenían poderes. Pero el hecho de que fuera una evolucionaria con el máximo de puntos génicos sagrados a su edad indicaba que era bastante poderosa dentro de su familia. Ansem supo todo sobre la relación de Zhou Yumei y Pequeño Naranja, que no era muy diferente de la suya con el zorro plateado. Era algo muy raro, ya que los animales no solían reconocer a los humanos como posibles amos. Pequeño Naranja era un supercreo de segunda generación y Ansem lo sabía por su fluir de energía. La primera generación, su madre, debió ser el Creature que había visto luchando contra el espíritu. ¿Quién sabía lo que había pasado allí? Zhou Yumei también le dio a Ansem información sobre varios puntos de interés del área circundante. Capítulo 737, ¿Huir o no huir? El zorro plateado siguió jugando con Pequeño Naranja, haciendo que lo persiguiera una y otra vez. Mientras esto sucedía, Ansem se tumbó en el banco de Zhou Yumei. Bebió otra de sus bebidas y, al mismo tiempo, le hizo preguntas que satisfacían su amplia curiosidad. El corazón de Zhou Yumei comenzó a sangrar cuando vio a Ansem bebiendo sus bebidas de nuevo. Las había estado guardando durante medio año. Pero tuvo que ceder y permitirlo y responder a todas las preguntas de Ansenador. Una tras otra, Ansem bebía las latas. Llevaba mucho tiempo cruzando el desierto y estaba cansado del sabor repetitivo de las soluciones nutricionales. Llevaba mucho tiempo anhelando el sabor de algo diferente y no podía evitar beberlas. Bebió tanto que su preciada reserva de bebida se agotó y solo quedaba una. Cuando sus manos diabólicas alcanzaron la última lata, Zhou Yumei alcanzó su límite. Ya no podía contenerse, así que se abalanzó sobre ella, la abrió de un golpe y se la bebió de un trago. Cuando terminó, parecía haber recobrado la confianza. Lanzó la lata lejos, miró a Ansem y le dijo: Haz lo que quieras conmigo, prefiero morir con dignidad. Ansem se quitó las gafas de sol que llevaba, que también eran de Zhou Yumei, y miró su rostro, que mostraba su disposición a aceptar la muerte. Luego dijo: ¿Tu dignidad equivale al valor de una lata de soda? El rostro de Zhou Yumei se puso rojo como el fuego. Llevaba mucho tiempo atrapada en ese lugar, y las bebidas y los snacks que había guardado eran una suspensión y un fortalecimiento de su esperanza. Eso lo había estropeado todo Ansenador. Por eso ya no podía contenerse y le lanzó un montón de insultos, pero, desafortunadamente para ella, Ansem tenía una lengua rápida y astuta, y sus palabras la hicieron arrepentirse de haber dicho algo. Al ver que Zhou Yumei se callaba de nuevo, Ansem saltó del banco. Ella dio unos pasos atrás, sorprendida, y preguntó: ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Debo informarte de mis entradas y salidas o algo así? Ansem sonrió a Zhou Yumei. No.
Tú no. ¿Qué? La lengua de Zhou Yumei se enredó y sus palabras salieron entrecortadas. Parecía feliz. Si realmente quieres morir, puedo ayudarte a cumplir ese deseo. Dijo An senador. No, tú te encargarás de tus propios actos. Yo puedo cuidarme sola. Zhou Yumei estaba empezando a hablar sin sentido. Ansem la ignoró, porque ella era solo una joven. Él solo quería molestarla, no acosarla. Pervertido. Ogro. Cabrón. Animal. Obsceno. Barato. Zhou Yumei proclamó todo tipo de maldiciones sobre Ansem mientras lo veía entrar en la ciudad y alejarse hasta quedar a una buena distancia de ella. Zhou Yumei estaba un poco deprimida. El refugio era demasiado pequeño, y si tenía que quedar atrapada aquí con ese tipo libidinoso, tarde o temprano habría problemas. Soy demasiado joven y sexy. Tengo una figura increíble. Ese tipo malo no se podrá resistir a tocarme. ¿Debería escapar al desierto ahora mismo? Pero es que ni siquiera sé dónde estoy ni a dónde ir. Y hay tantos creatures por ahí que sería peligroso. Si no huyo, ese tipo profanará el templo santo de mi cuerpo. Zhou Yumei estaba muy dudosa respecto a qué hacer. El zorro plateado finalmente se cansó de correr y se tumbó en el portal de la ciudad. Miraba hacia abajo a Pequeño Naranja, que seguía maullando. Pequeño Naranja también estaba cansado, y a pesar de sus maullidos, no se molestó en saltar. Ya fuera porque estaba demasiado cansado o porque sabía que nunca podría alcanzar al zorro plateado, Zhou Yumei no lo sabía. El animal de compañía es igual que su amo. Lo único que hace es enfadar a la gente, son igual de malos el uno que el otro. Pensó Zhou Yumei mientras miraba al zorro plateado tumbado en lo alto del portal. Estaba enfadada. Pero no quería provocarlo, porque había visto y sentido de primera mano lo poderoso que era el zorro plateado. Así que siguió dudando sobre si debía huir o no. Ya casi era anochecer, y no podía tomar una decisión. Si Ansem fuera un tipo feo, Zhou Yumei ya habría huido hace mucho. Pero el tipo era bastante guapo, y además limpio. No parecía demasiado aterrador o maligno, y esa era la razón por la que ella no había huido en cuanto tuvo la oportunidad. ¿Extraño? ¿Qué hace en la ciudad, de todas formas? ¿Por qué lleva tanto tiempo dentro? Zhou Yumei se dio cuenta de repente de que había estado dentro durante toda una tarde, y se preguntó por qué aún no había salido. Ella conocía bien la ciudad y sabía que no había nada particularmente especial en ese lugar. Lo único que había era un pozo que podía proveer agua. Entonces creyó que Ansem se había ido en busca de agua y sintió alivio por su desaparición. Temía que si regresaba, pudiera lastimarla. El tiempo que había pasado contemplando su decisión de quedarse o no, la había hecho olvidar la desaparición de Ansem hasta ahora. Pero ahora empezó a preocuparse por él. Después de todo, había estado ausente toda una tarde. Oye. ¿Estás ahí dentro? Zhou Yumei gritó desde afuera. ¿Qué estará haciendo ahí dentro? Zhou Yumei se mordió el labio y entró de puntillas en la ciudad. Se movió sigilosamente en busca de él, con la esperanza de ver qué había estado haciendo durante su ausencia. Pero después de caminar un rato, no pudo encontrarlo. ¡Qué extraño! ¿A dónde se habrá ido? ¿Se habrá marchado de este lugar? Zhou Yumei murmuró estas palabras en voz baja, lo que la hizo sentir un poco extraña. Mientras hacía esto, ya era demasiado tarde para que se diera cuenta. Tropezó con algo y terminó en el suelo. ¡Ay! Zhou Yumei gritó de dolor. Cuando levantó la cabeza, se dio cuenta de que Ansem estaba justo frente a ella. En una mano, sostenía un pastel. En la otra, una bebida recién preparada. También notó que se había cambiado de ropa y que su cabello estaba húmedo. Su cuerpo emanaba una agradable fragancia a gel de baño, se había duchado.
En su espalda llevaba una mochila, repleta hasta los topes de más aperitivos y bebidas. ¿De dónde has sacado todo eso? Preguntó Zhou Yumei, con los ojos muy abiertos. Lo compré, claro. ¿Cómo más lo iba a conseguir? Ansem la miró como si estuviera presenciando la pregunta febril de una loca. No, no me refería a eso. ¿Dónde compraste todo esto? Preguntó rápidamente Zhou Yumei. Lo compré en una máquina expendedora. ¿Dónde más podría comprarlos? Ansem le devolvió la pregunta. Zhou Yumei creyó que se estaba volviendo loca. Sin importarle lo poderoso que fuera, agarró a Ansem del brazo y le preguntó. ¿Puedes salir de este lugar? Pues sí, tonta. ¿Cómo más iba a comprar estas cosas? Ansem sonrió. ¿Cómo saliste? ¿No hay un espíritu custodiando el teletransportador? Preguntó Zhou Yumei con una emoción desbordante. Simplemente caminé. Después de decir esto, Ansem se soltó de su mano y llamó al zorro plateado. Le dio una píldora de creación genética. Oye, guapo, ¿puedes llevarme a dar un paseo también? Zhou Yumei se acercó a Ansem y le cogió del hombro, girando coquetamente.